Episodio 1. El profeta que no pidió ver. Nadie lo nombró profeta. Ni la iglesia. Ni el cielo. Ni siquiera él mismo. Pero aquella noche, la primera pluma cayó del cielo, y no era blanca. Era negra. Y ardía. Elías vivía solo. En una cabaña en la frontera del desierto. No predicaba. No escribía. Solo escuchaba el viento. Rezaba a su modo, y huía del recuerdo de una voz que oyó cuando tenía 9 años. Un día, te mostraré lo que nadie quiere ver. Esa frase lo había perseguido durante décadas. Hasta que, finalmente, el cielo decidió cumplirla. Fue durante una tormenta extraña. No había truenos. No llovía. Pero el cielo parecía hervir. Y entonces, algo golpeó su techo. Elías salió, linterna en mano, esperando encontrar ramas o piedras. Pero lo que yacía frente a su puerta era otra cosa. Una pluma, negra, gigante, a medio consumir. Y aún tibia. La tocó. Y en ese instante, la visión lo atravesó. Sus rodillas fallaron. Su cuerpo tembló. Y el desierto, por un segundo, se convirtió en cielo. Pero no un cielo azul y puro, sino un cielo dividido. Lo vio con claridad inhumana. 2 ángeles suspendidos en lo alto. Uno, con alas de oro. Otro, con alas desgarradas. Ambos llorando. Ambos enfrentados. Y en medio de ellos, un altar flotante. Sobre él, una corona quebrada. Y una palabra escrita con luz. Traición. Elías quiso gritar, pero no tenía voz. La visión lo sostuvo hasta que un tercer ángel apareció. No bajó desde las alturas. Surgió desde las sombras. Y fue él quien habló. No fue Lucifer el primero en caer. Fue otro. Uno que amó demasiado a su igual, y por eso lo vendió. Elías despertó de golpe. Sangre en la nariz. Ojos ardiendo. Y una marca en su pecho. Una ala incompleta. Tatuada con ceniza. Pasaron horas antes de que pudiera moverse. Pero cuando al fin se levantó, supo una cosa con certeza. Ya no era un hombre cualquiera. Era el testigo del cielo y de su mentira más antigua. Abrió su Biblia. Buscó, levantó la vista, y supo que ningún versículo hablaría de lo que había visto. Porque lo que venía iba más allá del pecado. Era traición entre ángeles. Y él lo vería todo. Episodio 2. El ángel que escondió su llanto en una iglesia abandonada. La visión no lo dejó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el altar flotante volvía a aparecer. La corona quebrada. Las alas enfrentadas. Y el eco de una sola palabra, traición. Elías caminó durante 3 días hacia el norte, guiado solo por un presentimiento que ardía en su pecho. No sabía a dónde iba, pero su cuerpo lo sabía, como si alguien o algo lo estuviera jalando desde dentro de sus huesos. Al tercer amanecer, llegó a un pequeño pueblo cubierto de polvo y abandono. Nadie en las calles, ninguna risa, solo una vieja iglesia derrumbada, con la puerta colgando como una lengua muerta. Elías la reconoció, no por haberla visto antes, sino porque su alma tembló al mirarla. Entró, y entonces la oyó llorar. No era una mujer, no era un niño, no era humano. El llanto venía del altar. Elías se acercó, cruzando bancos rotos y vitrales rotos que aún dejaban filtrar la luz como cuchillas. Y al mirar detrás del altar, lo vio. Una figura encorvada, cubierta de polvo, con las alas replegadas sobre sí, blancas, pero sucias, como si llevasen siglos escondidas del juicio. Elías no habló. No podía. El ángel levantó el rostro. No tenía ojos. ¿Dónde deberían estar? Solo había 2 cuencas abiertas de las que brotaba una mezcla de sangre y ceniza. Y sin embargo, vio directo al alma de Elías. Has venido demasiado pronto. Susurró con voz quebrada. ¿Quién eres?, preguntó Elías. Por fin, el ángel no respondió con un nombre. Respondió con una confesión. Fui el primero en callar, cuando debía hablar. Vi al hermano amar a su igual. Vi el beso en el cielo. Y cuando me pidieron testificar, bajé la cabeza. Y me cubrí los ojos. Sus alas temblaron. Y en el suelo, una pluma cayó, blanca al tocar tierra, pero negra antes de llegar. El juicio no fue justo, dijo el ángel, porque no fue entre el bien y el mal, sino entre el amor y el miedo. Y el miedo ganó. Elías sintió como algo dentro de él se quebraba. No de dolor, sino de reconocimiento. Estaba frente a un testigo, como él, otro que había visto, y decidió callar. Pero ahora, ese ángel quería hablar. Te mostraré lo que escondimos. Pero cada visión te costará algo, tu paz, tu cuerpo o tu fe. ¿Estás dispuesto? Elías miró hacia el altar, donde aún quedaba sangre seca, y sin saber por qué, supo que ya no podía decir que no. Asintió,
El ángel extendió su mano. Sus dedos no eran carne, eran recuerdo. Y al tocar la frente del profeta, el segundo sello fue abierto. Episodio 3. El pergamino que solo podía leerse en la oscuridad. Cuando Elías despertó, el ángel ya no estaba. Solo quedaba un eco en las paredes. Y una pluma rota sobre el altar. Pero en su mano, sin saber cómo, sostenía un pequeño cilindro de hueso sellado con hilos dorados. Frágil, antiguo y tibio, como si aún tuviera dentro el aliento de quien lo escribió. El profeta caminó hasta una vieja cueva a las afueras del pueblo, donde la luz no llegaba ni al mediodía. No fue por instinto, fue por susurro. Una voz, la misma del ángel ciego, lo guiaba desde dentro de su mente. Si lo lees bajo la luz, las palabras se ocultarán. Si lo lees donde no hay ojos, la verdad te quemará, pero será tuya. Dentro de la cueva, Elías encendió una vela, pero la llama se apagó sola. Intentó abrir el pergamino, pero este rechazó sus dedos. Se calentó al punto de quemarle la piel. Y entonces comprendió. Debía entregarse por completo. Apagó toda luz, cerró los ojos, y permitió que la oscuridad lo abrazara. Solo así, el pergamino se desenrolló solo. No tenía tinta. Las letras brillaban en negativo, no estaban escritas. Estaban ausentes, como si hubieran sido talladas con cenizas de alas olvidadas. Y lo que leyó no era historia, era confesión. El primer ángel que cayó no fue expulsado. Se arrodilló y suplicó olvidar. Pero el cielo no perdona a quien ama a su igual. Las palabras no eran símbolos, eran heridas abiertas. Más abajo, otra frase. El beso no fue pasión, fue entrega. Y la entrega rompió el equilibrio. Elías sintió lágrimas correrle por las mejillas. Pero no eran suyas. La cueva susurraba. Las rocas lloraban. Y en el suelo, el polvo comenzó a formar figuras. Dos siluetas aladas tocándose la frente. Y un tercero observando desde arriba, con una espada hecha de luz negra. El juicio había sido sellado. Pero no por justicia, sino por silencio. El pergamino terminó con una advertencia. Quien recuerde esta historia sin temerla, será marcado por los cielos y por los que ya no los habitan. Porque la traición aún respira entre los fieles. Elías enrolló el pergamino. Lo abrazó contra el pecho. Y comprendió que la fe que había heredado ya no bastaba para sostener lo que había visto. Cuando salió de la cueva, el sol ya no lo saludó. Porque a partir de ese día, Elías no sería guiado por la luz, sino por todo lo que la luz intentó ocultar. Episodio 4. La traición del ángel que amó a otro ángel. No toda traición nace del odio. Algunas, las más peligrosas, nacen del amor que se prohíbe sin razón. Elías caminaba entre visiones. Ya no necesitaba cerrar los ojos para ver lo invisible. El mundo real comenzaba a resquebrajarse. Y entre sus grietas, brotaban fragmentos del cielo olvidado. Esa tarde, el viento del desierto le trajo un nombre. Te. El sonido le golpeó el pecho como un recuerdo que no era suyo. ¿Quién es Cael?, susurró Elías. La respuesta llegó como siempre, no con palabras, sino con imágenes. Se encontraba ahora en un espacio suspendido. No era tierra, no era cielo, era algo intermedio, como una herida abierta entre dos mundos. Frente a él, dos ángeles, uno de rostro firme, ojos de fuego, alas de plata. El otro, más joven, de mirada temblorosa, pero con una luz más pura que cualquier estrella. Cael y Sael no hablaban. Se miraban como si la eternidad les pesara. Y entonces ocurrió. Cael alzó la mano. Y Sael dio un paso atrás. Si el padre ve esto, dijo Sael, con voz quebrada. Él ya lo vio, respondió Cael. Y eligió callar. Se acercaron. Y lo impensable sucedió. Cael besó la frente de Sael. No fue deseo. No fue carnal. Fue entrega. Y en ese beso, Elías vio todo lo que el cielo temía. Dos voluntades libres reconociéndose. Dos fuegos uniéndose sin permiso divino. El firmamento rugió. La luz se resquebrajó. Y del trono eterno descendió una sombra con forma de juicio. Una voz tronó como relámpago contenido. Ese beso no es amor. Es traición a la jerarquía del cielo. ¿Te eliges al igual, por encima del Creador? Cael no respondió. Solo sostuvo la mano de Sael. Y eso fue suficiente. Un coro de ángeles rodeó a ambos. No para protegerlos, sino para separarlos. Cael fue arrastrado. Sae, arrodillado, gritó. Pero su grito fue borrado del cielo. La visión se rompió. Elías cayó de rodillas, jadeando. Su pecho ardía. Y en su piel apareció una nueva marca. Dos alas cruzadas. Una herida, y la otra temblando.
Entendió entonces la verdad que nadie se atrevía a escribir. El primer acto prohibido en el cielo no fue la rebelión. Fue el amor entre dos seres que jamás debieron elegirse. Cael no cayó. Fue silenciado. Su nombre fue borrado. Y su historia, enterrada bajo los himnos y las liturgias. Pero ahora, Elías la había visto. Y no podría volver a callar. Episodio 5, el juicio que el cielo nunca quiso terminar. Elías no sabía cuánto tiempo había pasado desde la visión. Su cuerpo seguía en el desierto. Pero su alma estaba atrapada entre dos mundos que se negaban a reconciliarse. Esa noche, mientras el viento dormía y la luna se escondía, el profeta volvió a soñar. Pero no fue un sueño. Fue una citación. Apareció en un anfiteatro construido con columnas de luz viva. Las gradas no eran de piedra, sino de voces suspendidas. Miles de ellas. Sin cuerpo. Sin forma. Solo testigos. En el centro, de rodillas. Sus alas estaban atadas con cadenas hechas de promesas rotas. El rostro sereno. Los ojos cerrados. A su lado. Ningún defensor. Frente a él. El consejo de los altísimos. Ninguno hablaba. Ninguno miraba a los ojos. Solo uno, el del centro, sostenía un libro abierto que no tenía letras. Solo reflejos de fuego. Una voz surgió. Sin boca. ¿Te reconoces haber amado a tu igual? Cael no respondió. ¿Te arrepientes de haberlo besado ante los cielos? Cael abrió los ojos. No, porque en ese beso no hubo orgullo. Hubo verdad. Y si amar sin permiso es traición, entonces el cielo teme su propia creación. Un murmullo estalló en las gradas. Miles de alas se agitaron. Pero nadie bajó. El consejo dudaba. No porque Cael fuera inocente, sino porque su amor no podía ser condenado sin exponer el silencio de Dios. Elías lo comprendió de inmediato. El juicio no buscaba justicia. Buscaba enterrar la vergüenza celestial sin dejar rastro. Y por eso, nunca terminó. Cael fue suspendido en el tiempo. Ni perdonado. Ni castigado. Solo olvidado. Los testigos fueron dispersados. Las palabras del juicio, desintegradas. Y la verdad, reducida a ceniza y susurros. El profeta despertó jadeando. Sus labios sabían a ceniza. Y en su pecho, un nuevo símbolo se había dibujado solo. Una balanza rota, sostenida por dos alas enfrentadas. El juicio no se había cerrado, porque quedaba un testigo que no podía ser silenciado. Elías, el único humano que lo había visto todo, y que ahora debía decidir si callar como el cielo, o hablar como Cael. Episodio 6, el nombre que los ángeles no pueden pronunciar sin arder. No era un nombre prohibido. Era peor. Era un nombre silenciado por el cielo, el infierno y la carne. Después del juicio, Elías comenzó a oír susurros incluso en la piedra. Las aves no cantaban. El agua no fluía. Todo parecía contener el aliento, como si el universo esperara que él hablara primero. Pero había algo que lo detenía. Un nombre. Una sílaba que ardía cada vez que se acercaba a pronunciarla. Esa noche, en medio del desierto, lo soñó. Estaba en un bosque sin hojas, donde las ramas eran lanzas y los árboles lloraban resina negra. En el centro, una fuente rota. De ella no brotaba agua, sino luz herida. Y sobre el mármol de la fuente, tallado en líneas invisibles, estaba el nombre. Al principio, parecía simple. 5 letras. Una melodía extraña. Pero al leerlo, Elías sintió que su garganta se cerraba. No era miedo. Era una antigua advertencia tatuada en el alma. Si lo nombras, ardes. Si lo callas, mueres por dentro. Pero ya era tarde. La visión le obligó a susurrarlo. Nahal. El aire se rompió. El fuego descendió. Y en lo alto del cielo, una grieta se abrió con un grito sin voz. Elías despertó ardiendo en fiebre. Su lengua sangraba. Sus labios estaban partidos. En la pared de su cabaña, escrita con sangre seca, apareció la palabra prohibida. Nae. El día siguiente, mientras caminaba tambaleante por un sendero de tierra seca, encontró a un monje, un hombre de mirada pacífica, envuelto en hábito blanco. Elías intentó advertirle, pero el monje se adelantó. «Ya lo has dicho, ¿verdad?», preguntó con tono grave. Elías asintió, aún con dolor. «Entonces ya no hay vuelta atrás. Ese nombre no lo mataron. Lo enterraron en los himnos, bajo capas de obediencia, porque Nahal no cayó como los otros. Fue arrancado del cielo por pronunciar la verdad». El monje se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Y ahora que alguien ha vuelto a nombrarlo, los ángeles comenzarán a arder desde dentro. Esa misma noche, en distintos lugares del mundo, estatuas de ángeles comenzaron a resquebrajarse. En catedrales, vitrales explotaron.
Y varios monjes reportaron sueños donde alas caían del cielo, envueltas en fuego. Elías miró sus manos. Temblaban. Pero no de miedo, sino de certeza. Lo había liberado. No a Nael, sino al recuerdo que el cielo intentó borrar con fuego sagrado. Y ahora, ese recuerdo iba a volver. Episodio 7, la iglesia donde los vitrales mostraban el cielo real. No todos los templos fueron construidos para adorar. Algunos fueron levantados para encerrar verdades que no debían contarse en voz alta. Elías llegó al pueblo de San Arcadio al anochecer, guiado por el mismo nombre que ahora le ardía en el pecho, Nael. Nadie lo recibió. No había niños. No había perros. Solo ancianos que miraban desde las ventanas con el miedo tatuado en las pupilas. En el centro del pueblo, una iglesia olvidada. Su campanario estaba roto, cubierto de musgo. La cruz de la fachada había sido retirada. Y en su lugar, alguien había tallado una palabra con clavos oxidados. Silencio. Pero no era eso lo que llamó la atención de Elías. Fue el interior. Los vitrales no eran como los de ninguna iglesia que hubiera visto antes. No mostraban escenas del Evangelio, ni la crucifixión, ni los milagros. Mostraban alas rotas, ángeles llorando, y una figura central con un rostro cubierto. En cada vitral, esa figura aparecía rodeada por fuego, besando la frente de otro ángel, y luego siendo arrastrada por una lluvia de espadas. Elías se acercó al primero, y al tocarlo, la imagen cambió. El vitral no era pintura, era memoria atrapada en cristal. La escena se movió. El ángel con rostro cubierto susurraba. Yo no caí. Me empujaron por decir que los ángeles también sentían. Que no todo mandato es divino solo porque grita más fuerte que el amor. En el segundo vitral, se mostraba el juicio. Los ángeles no tenían bocas. Las trompetas estaban rotas. Y el trono celestial, vacío. ¿Qué es esto?, susurró Elías. Una voz detrás de él respondió. Es lo que queda cuando el cielo se avergüenza de sí mismo. Era una mujer anciana, envuelta en velo gris. Esta iglesia fue construida por uno de ellos. Uno que aún recuerda. Uno que dejó que el vidrio dijera lo que la boca no podía. ¿Quién?, preguntó Elías. Ella sonrió sin alegría. Nael estuvo aquí. No en cuerpo, pero sí en presencia. Cada noche. Estos vitrales cambian. Y cuentan la historia como realmente fue. ¿Por qué no los han destruido? Porque si lo intentas, sangran. Y nadie quiere volver a ver sangre celestial. Elías se quedó toda la noche allí. Y a la medianoche, los vitrales comenzaron a temblar. La luz de la luna atravesó uno de ellos. Y proyectó sobre su pecho una nueva marca. Un círculo hecho de alas enfrentadas. Abiertas. Y libres. Es la señal del testigo completo. Dijo la anciana. Tú no solo verás la traición. Tú, serás quien la revele. Episodio 8. La corona que cayó del trono de un arcángel. En las alturas, incluso la duda puede pesar más que el pecado. Elías no pudo dormir desde la noche de los vitrales. Las imágenes no solo lo habían marcado por fuera, también habían abierto algo dentro de él, una memoria que no era suya. Cada vez que parpadeaba, veía una sala de luz pura. En su centro, un trono flotante. Y sobre él, una corona suspendida sin cabeza. La visión volvió con fuerza al tercer día. No lo sorprendió. Él ya la esperaba. Estaba de pie ante un trono tallado en fuego blanco. A su alrededor, 4 serafines con los rostros cubiertos. Y en lo más alto, Micael, el arcángel guerrero, el defensor del nombre sagrado, el que venció al dragón, el que nunca titubeaba. Pero ahora, lo veía diferente. Su mirada no era firme. Su aliento no era orden. Sus alas estaban extendidas, pero no por poder, sino por miedo. La corona flotaba sobre su cabeza, temblando. Y cada vez que pensaba en Nael, la luz que la sostenía se debilitaba. Elías escuchó su pensamiento. No con los oídos, sino con la sangre. ¿Y si no fue traición? ¿Y si Nael solo nombró lo que todos callamos? ¿Y si el cielo no es perfecto, sino obediente? Entonces, otro ángel apareció. No con furia, sino con decepción. Urié. Su voz era como el filo de una campana rota. Micael. Duda es grieta. Y una grieta en ti, es grieta en todo el firmamento. No dudo de Dios, respondió el arcángel. ¿Entonces dudas de lo que hicimos en su nombre? Micael guardó silencio. Solo bajó la vista. Y en ese instante, la corona cayó. No al suelo, sino al abismo. Una grieta se abrió bajo el trono. El fuego blanco se apagó. Y el cielo, por un segundo, olvidó su luz. Elías gritó. La visión lo desgarró por dentro. Despertó con la boca llena de ceniza. Y en sus manos sangraban pequeñas marcas en forma de espinas.
Frente a él, sobre la arena, había una corona de sombras, como si la caída no hubiese sido solo en el recuerdo. No es símbolo de poder, susurró una voz detrás. Era la anciana del templo. Es símbolo de duda. Y ahora, tú la llevas. ¿Qué significa?, preguntó Elías. Que incluso los más altos pueden inclinar la cabeza. Y cuando lo hacen, el cielo tiembla. Elías comprendió entonces que su tarea no era solo ver. Era recordar lo que los ángeles más poderosos intentaron olvidar. Porque si Micael dudó, ya nada estaba intacto. Episodio 9. La carta que Dios nunca firmó. Hay palabras que no se gritan, no se rezan, solo se susurran y se dejan bajo una puerta que nunca se abre. Tras la caída de la corona, Elías sintió como algo en el cielo se había fracturado de forma irreversible. No se oían trompetas, no se sentía juicio, solo una espera incómoda, como si lo alto estuviera decidiendo si romper su propio silencio o dejar que la historia continuara sin intervenir. Esa noche, Elías soñó con una habitación hecha de viento y polvo dorado. En el centro, una mesa. Sobre ella, una hoja envuelta en un lazo de luz desgastada. A su alrededor, círculos trazados con ceniza. Y una sola frase repetida en todas las paredes. No fue pecado amar. Fue pecado esconderlo. Elías extendió la mano. Tocó la carta. Y al hacerlo, la habitación entera tembló. No era un texto escrito con tinta. Las palabras estaban grabadas con fuego seco. Como si hubieran sido quemadas en la piel del papel. No tenía firma. Pero sí destinatario. A ti, que habitas en la luz que no se nombra. El contenido era una súplica. Hermosa, dolorosa, demasiado humana para venir de un ángel. No nací para caer, ni para desobedecer, ni para romper la música del cielo. Nací para contemplarte. Pero mis ojos se desviaron. Y encontré otra luz, otra melodía, en alguien que también llevaba tu aliento. Si amar a mí igual fue error, no me condenes al abismo. Condéname a recordar. Pero no me arrebates su nombre. Elías sintió que el papel latía, como si la carta aún estuviera esperando respuesta. Entonces notó algo. En la parte inferior, había espacio para una firma. Un hueco en blanco. Ningún yo soy, ningún amén. Solo vacío. Dios no la había respondido. Ni con palabras, ni con castigo. Solo con silencio. Cuando Elías despertó, estaba en el suelo de su cabaña. La carta no estaba. Pero su contenido había sido grabado en su memoria. Cada palabra, cada pausa. Y con ella, una certeza dolorosa. El primer ángel no cayó por soberbia, sino porque Dios decidió no contestarle. Y el amor, cuando no es respondido, se transforma en fuego. Esa noche, mientras oraba frente a una cruz vacía, Elías repitió en voz baja. No fue rebelión, fue abandono. Y por primera vez, la cruz se inclinó. Episodio 10. El ángel que selló su traición con un beso. No fue lujuria. No fue deseo. Fue un pacto sellado con el silencio de los cielos. Elías no buscó la visión. Pero esa noche, cuando el viento sopló hacia el este y la luna se tornó ceniza, su cuerpo cayó de rodillas por sí solo. El corazón se le congeló. Los ojos se le cerraron. Y el pasado volvió a abrirse como una herida que jamás cicatrizó. Estaba de pie sobre un mar de vidrio. A su alrededor, ángeles en círculo, con las alas caídas como banderas a media asta. No había cánticos. No había juicio. Solo un momento suspendido, como si el tiempo estuviera conteniendo el aliento. En el centro, dos figuras, Te y Nael, ambos de pie, ambos temblando. Elías sintió en su pecho el peso de esa escena como si la viviera por segunda vez. Cael dio un paso, extendió la mano, y tocó el rostro de Nael con una ternura que no pertenecía al cielo, sino a algo más antiguo. Más puro. No quiero revelarme, susurró Cael. Pero si callo esto, me convertiré en eco, no en ángel. Nael bajó la mirada. Sus alas temblaban. Si me besas, nos arrebatarán la voz. Cael sonrió. Pero sus ojos ya lloraban. Entonces que el beso diga lo que la luz no se atrevió a pronunciar. Y lo hizo. Lo besó. No en los labios, sino en la frente. Un beso que no buscaba pasión, sino dignidad. Un acto de amor. Pero también de traición, no hacia Dios, sino hacia el sistema que los obligaba a amar en secreto. En ese instante, el mar de vidrio se agrietó, los ángeles retrocedieron, y del cielo descendió una grieta de luz oscura. El trono no habló, no descendió ningún castigo inmediato, solo una frase resonó en la conciencia de todos. Lo vimos, y no lo impedimos. Ahora, que el amor se pudra entre las alas. Cael fue encadenado, Nae, marcado, y el beso
borrado de todas las crónicas celestiales, pero no de la memoria del universo. Elías despertó con el pecho empapado en sudor. Sus labios sangraban, y en su frente, una sensación cálida, como si acabara de ser besado por una verdad que no sabía cargar. En la pared, tallada con ceniza, una frase que no había escrito él: el amor no es traición. Traición es fingir que nunca existió. Elías cayó de rodillas, y entendió que, a veces, la gloria del cielo no está en obedecer, sino en atreverse a sentir. Episodio 11. El profeta que fue tentado por un ángel arrepentido. Elías pensó que ya lo había visto todo. Pero el verdadero abismo no se abre con fuego, sino con una voz dulce que susurra desde dentro de la fe. Aquella madrugada, mientras Elías dormía junto a la cruz rota que había recogido del templo de San Arcadio, algo cambió en el aire. No fue un viento, no fue un sonido, fue una presencia, una calma espesa, un aroma que no era de este mundo. Entre incienso y ceniza antigua, Elías abrió los ojos, y no necesitó girarse. Él ya estaba allí, sentado al borde de la cama, vestido de luz opaca, con alas plegadas como manos en penitencia, mirada de niño, rostro de eternidad fracturada. No temas, dijo, si estuviera aquí para destruirte, ya no tendrías voz para escribir lo que viste. Elías no respondió. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era otra cosa, una culpa que no le pertenecía. El ángel bajó la cabeza. Fui uno de ellos, no de los que amaron, sino de los que miraron y callaron. Aplaudí el juicio. Canté himnos falsos, mientras mi interior ardía. Sus ojos se alzaron, y eran dos pozos llenos de luto. Yo traicioné a Nael, no con palabras, sino con mi silencio. Elías apenas pudo hablar. ¿Por qué estás aquí, ahora? Porque aún puedes elegir. El ángel se puso de pie. Cada movimiento suyo parecía pesar siglos. Lo que sabes no fue revelado al azar. Fuiste elegido como testigo, pero también como posibilidad. Puedes callar, y el cielo te recompensará. Te cubrirá con gloria. Te limpiará la memoria. Nunca más tendrás pesadillas. Solo paz eterna. ¿Y si no? Preguntó Elías. El ángel sonrió. No con burla, con una tristeza infinita. Entonces hablarás, y todos los cielos te negarán. La tierra te odiará, y tu nombre será recordado, pero no en templos, sino en las grietas de los muros donde la fe se desmorona. Elías guardó silencio. Sabía lo que significaba. Sabía lo que se perdería. Pero también sabía algo más profundo. Algo que crecía en su pecho desde la primera visión. Callar sería repetir la traición. Ser el eco de los que vieron, y se escondieron. Alzó la mirada. No quiero recompensa. Solo verdad. El ángel dio un paso atrás. Una lágrima cayó de su mejilla. Y al tocar el suelo, se convirtió en una pluma negra. Entonces ya no eres solo testigo. Susurró. Ahora eres, profeta completo. Y desapareció. Elías recogió la pluma. Era suave, y pesaba como una cruz. Episodio 12. El altar donde los ángeles pidieron perdón, y fueron ignorados. No hay dolor más insoportable que el de un cielo que escucha, y elige no responder. Elías caminó durante 3 días, guiado solo por la pluma negra que el ángel arrepentido había dejado atrás. Cada noche, la pluma brillaba con un leve resplandor, pero solo cuando apuntaba hacia el este. El desierto se volvió piedra, la piedra se volvió bosque, y el bosque, finalmente, se abrió en un claro donde no cantaba ningún pájaro. Allí, cubierto por raíces y tiempo olvidado, estaba el altar sellado. No era de mármol, ni de oro, era de un material que parecía madera antigua, pero no se pudría. Estaba agrietado, como si hubiera contenido lágrimas que ninguna tierra quiso absorber. Elías se acercó. Sobre la superficie, estaban talladas frases en una lengua muerta, pero su alma las entendía. No vinimos a desafiar, solo queríamos saber si el amor también era sagrado. No vinimos a exigir, solo quisimos ser escuchados, sin miedo. Si nuestras alas fueron creadas para volar, ¿por qué no también para abrazar? Elías cayó de rodillas. Sintió una opresión en el pecho, como si cada palabra hubiese sido escrita con una herida abierta. Entonces lo vio. El altar tenía una grieta central, y dentro de ella, un cuenco petrificado lleno de ceniza blanca. Elías metió la mano. No sintió nada, pero al sacarla, su palma tenía grabada una nueva marca. 2 alas cruzadas, abiertas hacia el vacío, y en el centro, un ojo cerrado. Una voz surgió detrás de él, no como trueno, sino como eco ahogado. Aquí cayeron los que no querían caer. Aquí lloraron los que no sabían si su amor era rebelión o reflejo de lo divino. Elías no se giró. ¿Y fueron perdonados?
La voz guardó silencio por unos segundos eternos. No hubo condena, pero tampoco respuesta. El cielo simplemente miró hacia otro lado. Elías se puso de pie. Los ojos le ardían, pero no por la luz, sino por algo mucho más profundo. La certeza de que la justicia del cielo a veces no es negación, sino indiferencia. Y la indiferencia es la forma más elegante de enterrar un pecado sin admitirlo. Antes de marcharse, Elías dejó la pluma negra sobre el altar. Y por un instante, el aire tembló, la tierra susurró, y las raíces que cubrían el altar se apartaron solas, como si por fin alguien hubiese escuchado lo que fue ignorado por siglos. Episodio 13, la revelación que hizo temblar las alas del cielo. Elías ya no era un hombre, ni un profeta. Era una grieta viva entre lo que fue revelado, y lo que el cielo juró nunca permitir que se dijera en voz alta. Esa noche, el cielo cambió de color. No fue tormenta, no fue eclipse, fue memoria. Las nubes se abrieron sin sonido, y del centro del firmamento, una vibración descendió. No era luz, era algo más antiguo. El aire se doblaba, el mundo, también. Y en medio de ese umbral entre lo alto y lo roto, Elías habló. No gritó, no rezó, solo dejó que la verdad, esa que había visto, sentido y llorado, saliera de su pecho como un fuego que no podía seguir ardiendo en silencio. El primer pecado no fue la desobediencia, dijo, con voz firme. Fue la negación del amor entre iguales. Fue llamar traición a lo que simplemente no comprendían. Al instante, un viento helado barrió el valle. Las aves cayeron del cielo, y las iglesias más antiguas comenzaron a crujir, como si sus paredes quisieran confesar algo que nunca debieron ocultar. Los ángeles comenzaron a temblar. No los caídos, no los exiliados, los que aún servían en lo alto. Porque cada palabra de Elías era un eco de lo que ellos también habían sentido, pero jamás se atrevieron a admitir. Entonces ocurrió lo impensable. En el cielo, donde siempre brillaba el trono, apareció una sombra. No era maldad, era vacío. Y dentro de ese vacío, una sola lágrima descendió. Elías la vio caer. No al suelo. ¡Ae! La lágrima le tocó el pecho. Y su marca, la de las alas cruzadas con el ojo cerrado. Se abrió. El ojo. Miró. Y lo que vio no fue juicio. Fue compasión. Una última voz, tan antigua que sonaba más al principio que al final. Susurró desde el cielo. No era tiempo aún. Pero tú lo hiciste tiempo. No todos los ángeles fueron creados para obedecer. Algunos nacieron para sentir. Y tú, los nombraste cuando todos los olvidaron. Ahora la historia está completa. Y el cielo, ya no puede fingir que no lo sabe. Elías cayó de rodillas. No por dolor, sino porque había cumplido. La pluma negra volvió a su mano. Pero esta vez, era blanca, y ardía de luz. El profeta cerró los ojos. Y mientras su cuerpo se deshacía en cenizas que ascendían lentamente, una nueva estrella apareció en el cielo. Una que no brillaba. Susurraba. Y su susurro decía, el amor que fue prohibido. Es ahora sagrado. Evangelio del testigo olvidado. No fue fuego. No fue caída. Fue un susurro. Una herida. En forma de ala escondida. Un profeta sin nombre. Con los ojos llenos de cielo sucio. Caminó entre visiones. Que la Biblia nunca quiso escribir. Vio el beso. Vio la duda. Vio la corona temblar. Sobre el trono que ya no hablaba. Vio al amor disfrazado de traición. Vio al juicio sin juez. Y al perdón. Que nunca llegó. Los vitrales cantaban lo que los altares negaban. Las plumas negras caían. Como lágrimas de una fe. Que nunca supo abrazar a su igual. Y el nombre que no debía ser dicho. Pero que ardía en la lengua. Como verdad sin altar. Nae. Dios no respondió la carta. Los ángeles callaron el beso. Pero Elías eligió mirar. Nombrar. Y no huir. Fue tentado con silencio. Prometido con paz. Pero eligió la ceniza. El grito. Y la cruz sin cruz. Al final. No pidió cielo. Solo memoria. Y al hablar. Hizo temblar las alas. De aquellos que juraron. No recordar. Ahora tú has escuchado. ¿Qué harás con lo que sabes? ¿Callarás como ellos? ¿O arderás? ¿Como lo hizo Elías?